Justamente hace un año Julio César Trujillo fue elegido para presidir en forma transitoria este organismo importante, pues ha cambiado su faz de un organismo tomado por el correísmo que fue facilitador para que se coopten las principales funciones sociales y de control en el Ecuador. Pasó a ser un reformador del correísmo. El desensamblaje del correísmo se dio por una acción directa de Julio César Trujillo y la forma en que concibió su nueva función. Ayer, en la cuenta de Twitter, ponía este destacado político ecuatoriano: hace un año exactamente la Asamblea Ecuador me designó como el primer integrante principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con 105 votos. Desde entonces he dado mi mayor esfuerzo y compromiso para servirle al pueblo ecuatoriano. Estamos con Margarita Arias, representante de este organismo en la provincia de La Suay, y bien vale hacer nuevamente una evaluación, un balance de lo que ha sucedido, particularmente en este último año de vertiginosas acciones que en buena parte han cambiado el panorama político en el país. Bienvenido, Margarita. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a la audiencia de Onda de Azuayas y de Antena 1. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. ¿Cómo ha estado ese trabajo? La labor realizada por Julio César Trujillo es destacada en el país, continúa apareciendo como uno de los personajes más importantes y de mayor respeto en la política ecuatoriana. ¿Qué es lo que se siente dentro del organismo en cuanto a lo caminado? Bueno, yo debo decir que para mí ha sido y es un orgullo poder representarle al doctor aquí en el Azuay. Creo que es muy importante reconocer la labor que él ha hecho y sobre todo la imagen que nos ha dado como ser humano, como ciudadano responsable al asumir una responsabilidad, un cargo tan importante y hacerlo, como él mismo dice, no le ha quitado el sueño, le da mal genio. Sin embargo, ha dado un rumbo diferente al país. Y esa reinstitucionalidad del Estado, pues tenemos que mantenerlo y es responsabilidad nuestra como ciudadanos, como ciudadanas, pues hacerlo y apoyar esta gestión que él está haciendo y que su equipo está haciendo, porque definitivamente nos toca recuperar esos 10 años robados. Varios candidatos ponen en duda lo realizado por Julio César Trujillo, particularmente candidatos al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Varios de ellos han dicho que algunas cosas habrá que revisarlas. Yo creería que quienes se pronuncian de esa manera se deben a la década perdida, porque definitivamente quienes estamos conscientes de estos 10 años de saqueo del país y apoyamos la gestión del doctor Trujillo y de su equipo de trabajo, sabemos que lo que se está haciendo es justamente dando un vuelco, haciendo este cambio que tanto necesitaba el país. Entonces, pensar que van a ponerse a revisar una y otra cosa, pues creería que su accionar se debe a otros intereses que no sean los de seguir recuperando la institucionalidad del país. Es indiscutible que el trabajo que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio deja un amplio saldo positivo, pero asimismo el que dejó el anterior Consejo de Participación en la época del correísmo fue tremendamente negativo. El doctor Julio César Trujillo, en forma paradójica, diríamos que hasta casi contradictoria, sugirió que este consejo desaparezca. Él sugirió directamente al presidente de la República de que se lo lleve a consulta popular. ¿Cómo se ha analizado dentro del consejo este balance entre un consejo conformado por ciudadanos probos, independientes, honestos, a diferencia de lo que sucedió en un anterior consejo, en el cual no podemos generalizar, hubo por lo menos un par de excepciones allí, pero ciudadanos que hicieron una especie de conjura para atentar contra los intereses públicos? ¿Por qué la mejor salida sería la desaparición de este organismo? Bueno, comencemos recordando que quienes estuvieron en el Consejo de Participación Ciudadana fueron nombrados a dedo y su accionar se debió justamente para cubrir todos los actos de corrupción durante la época del correísmo. Viene este nuevo consejo
hace un cambio rotundo mencioné ya, de la reinstitucionalidad del Estado, justamente para sacar a flote toda esta cantidad de denuncias que estuvieron guardadas y que hoy día vamos viendo cómo está saliendo a la luz varias denuncias, varios atracos que se hicieron al país. Y entonces el temor es justamente que quienes vengan luego quieran volver a lo anterior, ¿no? Y eso sería tremendamente grave para el país. Entonces, por eso es que el doctor Trujillo hace esta propuesta al Ejecutivo para que estas atribuciones que tiene el Consejo de Participación no las tenga, y por eso es el planteamiento que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. Sin embargo, este rato nos toca elegir a los 7 representantes que liderarán el Consejo de Participación. ¿Es demasiado poder en muy pocas manos? Definitivamente, porque vean, inclusive he tenido la oportunidad de escuchar a muchísimas personas que están de candidatos y de candidatas y ni siquiera saben cuál es la función del Consejo de Participación, y sus propuestas son demagógicas, hemos escuchado populistas. hasta personas que quieren construir casas, así lo dijo un candidato de Maraví. Inclusive dicen que quieren traer el dinero, pero ¿cómo? Uh-huh. O sea, no conocen realmente cuál sería su función realmente dentro del Consejo. Y yo mucho me temo, como mencioné hace un momento, que sean representantes o nombrados o ligados de alguna u otra manera al régimen anterior, lo cual, por supuesto, su único fin no será el de construir casas, pues no es cierto, sino para que lleguen al Consejo de Participación con un poder total para volver a lo que teníamos antes, a una corte sumida o sumisa al poder, a una fiscalía sumisa al poder, a todas las instituciones sumisas al poder, y poder seguir tapando lo que hoy se está destapando. Recordamos una conversación un tanto antigua ya con un abogado, su nombre nos reservamos, pues fue una conversación de carácter privado. Pero un abogado, diríamos que con una figura similar a la de Alexis Mera, uno de esos abogados que estaban en una escala muy alta, esto en el gobierno de León Febres Cordero, y conversaba sobre estos temas de los equilibrios del poder, y él señalaba que lo fundamental no es ni siquiera tener presidente de la República, menos tener una mayoría en el Congreso, sino tener el control de organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, y justamente estos Corte y otros organismos de control, la Corte Nacional de Justicia, anteriormente Corte Suprema, y estos organismos de control son justamente los que quedan en manos de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso mismo el llamado del doctor Trujillo, ¿no? Efectivamente, este quinto poder que realmente debería nacer de la misma ciudadanía y no ser cooptado por el Estado, porque la participación ciudadana estos años ha sido cooptada por el Estado, negándose en su propia libertad per se como ciudadanos. Entonces ha sido dirigida, ha sido intencionadamente colocada en ciertos espacios, y por lo tanto este poder no debería quedar en manos de ciertas personas, sino en ese sentido, claro, desaparecer. Y la opción sería entonces volver a lo anterior, que sea el Congreso Nacional con ternas desde la Presidencia de la República quien nomine a estos funcionarios. Es como sucede en la mayoría de países del mundo. En la mayoría de países. Sin embargo, yo creería que la participación ciudadana debe fortalecerse desde las propias organizaciones que ya existen y que deben existir. Tenemos de aquí 6 años en adelante para que sea la propia ciudadanía quienes vayan generando nombres, quienes vayan construyendo en el espacio del tiempo procesos de participación ciudadana para que nazca de la ciudadanía y diga, vea, desde las provincias de Azuay, desde la ciudad de Cuenca, de la ciudad de Manta, lo que sea, lo que fuere, hemos construido una participación ciudadana y tenemos estos nombres para que vayan a la corte. Entonces, no solamente esperar que sea el Ejecutivo o la Asamblea Nacional quienes manden la terna, creo que podríamos generar desde la ciudadanía espacios de participación donde
se generen los nombres para estos espacios públicos. Hay algunos lugares del mundo donde la participación ciudadana es posible. Yo creería que sí es posible, pero no cooptada desde el Estado. Ahora, ¿cuál es, Margarita, tu criterio sobre la participación ciudadana en el sentido práctico en la ciudad de Cuenca? A los llamados que se hacen para que eventualmente hagan presencia en las calles, para que se manifiesten de alguna manera, para que se conviertan y participen como candidatos en procesos públicos que se abren para nombrar justamente estas funciones, por ejemplo, o la actitud que tienen en procesos electorales como los que estamos viviendo, en donde, por ejemplo, para la alcaldía de la ciudad de Cuenca se presentan 13 candidatos y quienes tienen posibilidades es una persona famosa por el deporte y otras 2 personas que han venido con un continuismo en diversas funciones públicas por 20 años, mientras hay otros 10 candidatos, diríamos, un tanto más nuevos en política que aparentemente tienen muy pocas posibilidades. Es decir, que a esta posible abulia que existen en la ciudadanía para involucrarse en los temas, hay también una alta resistencia al cambio. Bueno, voy a dividir la pregunta en 2 partes. La primera parte, ¿cuál es la verdadera participación ciudadana? Ahora estamos viendo, y por el tema de rendición de cuentas, los GATS municipales, las juntas parroquiales, tienen que convocar a asambleas ciudadanas y las asambleas generar preguntas a que los mandados, den la respuesta y luego hagan su presentación, su rendición de cuentas. Y cuando los municipios, los GATS convocan, la gente no acude. La gente no acude con espontaneidad porque dice, me está llamando el mismo Estado me está llamando. Entonces, lo que deberíamos hacer como ciudadanos es conformar nuestros grupos, nuestras asambleas ciudadanas y decirle y llegar a la alcaldía, a las alcaldías de los cantones o a las parroquias, decir, esto queremos que ustedes nos digan. Pero también es falta de conocimiento de la ciudadanía. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hemos convocado desde el Consejo de Participación a participar en las diferentes veedurías, la gente no acude porque no se siente parte de. No se trata del problema de mi barrio, se trata del problema de la ciudad. Y como yo tengo mis cosas, no me compete. Cuando se trata de mi barrio, sí, porque está pasando algo por la seguridad, por el alcantarillado, por lo que sea. Entonces, no nos comprometemos como ciudadanos a participar en eventos o en este caso en veedurías o en observatorios que involucran temas de la ciudad. ¿Qué pasa? Ya pasando a la segunda parte de la pregunta, ¿qué pasa con las personas que hoy día se lanzan de candidatos sin tener una trayectoria política, partidista? Creo que es importante que se vaya generando desde la ciudadanía una participación en las calles, en la defensa de los derechos, en el involucramiento en los barrios. Entonces, cuando la persona que en un futuro piensa o quiere ser candidato o candidata o ser alcalde o alcaldesa, tiene que involucrarse en lo que pasa en la ciudad. Es decir, yo llego a ser la mejor ciclista de Cuenca, pero no conozco Cuenca. Entonces, si nos vamos involucrando en el acontecer de la ciudad... Tiene que haber activismo, pero no como un objetivo para ir configurando un nombre o dando forma a esa figura pública, sino activismo un poco sincero porque nos importa la ciudad, porque nos importa eso es lo que hay que su generar, condición Gustavo. Ambiental, su calidad de vida. Uh-huh. Es que eso es lo que hay que generar desde las propias iniciativas, digamos, y colectivos, ¿no? El involucramiento de la ciudadanía en temas que nos conciernen a todos. Ahora, veamos uno de los temas en los que sí ha habido activismo ciudadano y pensaríamos que muy intenso el tema de la minería. ¿Qué es lo que ha sucedido en la provincia de La Suay? Hay movimientos muy específicos que han estado por muchos años en una posición clara antiminera. Creemos que en términos de opinión pública ha ido creciendo este sentir en la ciudad de Cuenca, se ha expresado incluso a través de una consulta popular en la que mayoritariamente los cuencanos, me parece que una cifra que bordeaba el 80%, dijeron no a la minería en la pregunta que se planteó, creo. Pregunta 5, si no me equivoco, en la consulta popular anterior. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno?
demandas, acciones de protección, que además en una figura jurídica que pretende existir para proteger al ciudadano, el gobierno la utiliza con estas malas prácticas que se impusieron durante el correísmo, y el Estado demanda al Estado, pero yéndose en contra de todo lo que es esta clara voluntad ciudadana en esta zona del país con respecto a la minería, por ejemplo. Ahí es preocupante porque si bien nosotros en la provincia de La Suay ganamos mayoritariamente apoyando a favor del agua contra la minería, todas las acciones que se debían haber llevado a cabo no se lo hicieron, y eso debía haber hecho el gobierno nacional, así como la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, así como otras acciones, ¿no es cierto?, que se hicieron como mandato del pueblo. Esto no se ha tomado en serio, y fíjense que este rato estamos abocados a una nueva consulta en Girón, que tampoco es vinculante. ¿Sí? Sin embargo, en este sentido la participación ciudadana ha sido fuerte, porque la gente sí sale cuando se ha convocado a que acompañen, por ejemplo, a los Yasunidos y cosas. La gente se siente identificada, porque no estamos apoyando a ninguna persona, estamos defendiendo la vida a través de defender el agua. Por eso vale la pena, aprovechando estos días de carnaval, que la ciudadanía vaya al Cajas y conozca lo que quiere defender, conozca de dónde nace el agua, conozca los espacios, vaya a Quimsacocha. El otro día hubo una caminata, nosotros nos fuimos en bicicleta, pero nos cayó tremendo aguacero. Y conozca realmente los páramos. No hay necesidad de ir a Quimsacocha, tal vez sí necesidad de ir al Cajas y empoderarse de ese espacio que es nuestro. Y eso es lo que queremos que todos defendamos. Entonces, en las redes sociales mucho circula, la gente se va identificando, nos vamos identificando como ciudadanía, pero si no conocemos, no podemos defenderlo con la vida, y queremos defenderlo esto con la vida. Defender la vida con nuestra vida. Vayamos a lo que ha sido el aporte de los representantes en las distintas provincias del país al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y tendríamos que hablar, por supuesto, de la provincia de La Suay. ¿Cómo ha contribuido al trabajo de este organismo esta figura local? No. Es decir, como representante del Consejo de Participación Ciudadana en la provincia de La Suay, ¿qué es lo que se ha podido aportar? ¿Qué tipo de casos se han tratado? ¿Se los ha evaluado? ¿Se los ha promovido para un tratamiento quizá a nivel nacional para la toma de decisiones? Bueno, creo que hemos hecho, sobre todo, hemos sido un reflejo de esa sentimiento que ha tenido la ciudadanía de confianza en el Consejo de Participación Ciudadana a través del doctor Trujillo. Entonces se han empezado a recibir muchísimas denuncias que están encaminadas. Desgraciadamente no se logró en la provincia descentralizar el tema de las denuncias, ¿no? Valga la pena aquí comentar que este Consejo de Participación Ciudadana entró con un presupuesto bastante limitado. Entonces, la intención cuando llegué al Consejo de Participación era lograr descentralizar la parte jurídica, las denuncias, el proceso, ¿no?, de las denuncias, la investigación y el litigio. Esto no se ha conseguido, sin embargo, recibimos muchísimas denuncias, y algo que sí efectivamente le hemos dado muchísima fortaleza es al pedido de información que llega a la ciudadanía y dice: vea, he ido a esta institución y no me contestan. Entonces ya han pasado 10 días, han pasado 3 meses, han pasado 1 año. Entonces nosotros en los trámites pues hemos insistido, casi hemos llegado a acciones de pedido constitucional, lo cual significa la destitución del cargo de la persona que no entrega la información, pero afortunadamente no hemos llegado a ese punto, pero hemos podido ayudar a la ciudadanía a que reciba la información. Y por otro lado hemos activado un mecanismo de participación, de control social, que es la audiencia pública. Es decir, se sienten, por ejemplo, en Yacao, dicen las personas: vean, nos ofrecieron esta obra. Entonces hemos convocado
a la autoridad pertinente para que dé cuenta sobre por qué no se ha hecho esa obra. Entonces, las audiencias públicas han causado una sensación de que la participación ciudadana y sobre todo el control social se puede dar y se puede dar de inmediato. Se denomina mucho también como empoderamiento, de sentirse un poco dueños de su destino. Por supuesto, por supuesto. Y además es una acción inmediata, no es que tenemos que esperar que conteste, que esto y el otro. Sin embargo, al día de ayer justamente conversábamos con miembros del colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, que a pesar de que esta acción de participación ha sido efectiva, sin embargo, la autoridad no tiene sanción al no acudir, o no tiene sanción al no dar razón. Ejemplo, se convocó a audiencia pública al señor alcalde y a los concejales y concejalas. Sin embargo, se les entregó una propuesta para, se me fue la palabra, ¿ejercer algún tipo de acción? Se me fue la palabra, para que le consulten en el Consejo Cantonal una propuesta ciudadana. ¿En qué sentido iba esta propuesta? Es para trabajar el tema del reciclaje, ¿sí? Entonces, se le entregó al señor alcalde para que lo pongan para reformar la ordenanza o algo por el estilo. Esa era la palabra, gracias. Una ordenanza. Dijeron sí, se comprometieron a tratarlo y sin embargo esto fue en el mes de noviembre, estamos en marzo y no se lo ha hecho. Entonces, ¿cuál? Ahora que están en campaña electoral, a lo mejor. Ojalá. No hay una sanción, ¿no? Entonces, justo trabajábamos ayer en que debe haber una sanción. Es decir, incluso cuando está en poder existe un alto grado de demagogia en las cosas. Así es. Se dice sí, pero entonces, en realidad la audiencia pública es una acción inmediata de control social, pero no es una acción que obligue a la autoridad a cumplir. Entonces, ¿qué mecanismo tendrían que reforzarse allí los compromisos de los representantes públicos? Por lo menos sanciones morales, ¿no? Desgraciadamente el tiempo no nos da más, sí, perdón, Margarita, por este lapsus. Vamos ya culminando el trabajo que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se sabe exactamente qué es lo que no se sabe de ninguna manera qué es lo que va a suceder en las urnas, cuál será la posición, si habrá una expresión mayoritaria por el voto nulo, si con pocos votos. Lo que pasa es que si sale nulo, algunos vocales saldrán como representantes. Así es. Hay incertidumbre, ¿no?, sobre el tema, pero en todo caso hay que reconocer que el Consejo presidido por Julio César Trujillo ha marcado historia. Veamos el futuro, que es lo que nos depara. Gracias por su presencia a Margarita Arias, representante de este organismo en la provincia de La Suay.